Buenas tardes a todos y todas. Estamos en la maratón acelerados para poder presentar nuestras experiencias, la reflexión, las interpretaciones más generales ya las han visto. Yo voy a presentar nuestra experiencia y nuestra mirada de gobernabilidad y liderazgo para la convivencia desarrollada por la UNESCO. Nosotros en la red de liderazgo trabajamos en el tema de liderazgo entregando competencias de líderes, buscamos a formar líderes, es decir, personas con capacidad de transformar sus comunidades y de crear las condiciones de acción y emocionales para la transformación. En general estamos trabajando con todos los actores. Desde esos actores y en algunos países de América Latina, en particular en Centroamérica y México, hemos llegado a constatar lo que es obvio, lo que constata toda la literatura, que los jóvenes son gregarios, que en las ciudades, los barrios y las escuelas los chicos se encuentran agrupados. Están los grupos de amigos, a partir de los primos generalmente, de grupos parentales, luego las agrupaciones informales no parentales en las escuelas, liceos y colegios. Recuerden ustedes, para las niñitas adolescentes, el grupo de amigas es más importante que la mamá y que cualquier otra autoridad. Hay agrupaciones de fans, ¿cierto? Ya cada vez menos, esto es más bien de mi tiempo. Hoy son tribus urbanas de distinto tipo que responden a una diversa emocionalidad. En la base de las tribus urbanas hay una emoción, hay un estado de ser. Jóvenes pertenecientes a barras bravas, en toda América encontramos esto, en Chile, bueno, la Garra Blanca y demás, y ya la cosa se pone más complicada cuando empezamos a encontrar pandillas barriales. En algunos países aparecen incluso organizaciones delincuenciales. Nosotros hemos estado trabajando últimamente en El Salvador y norte de México con las maras, la 18 y la Salvatrucha. De ahí es donde vamos a hablar parte de esta experiencia. Digamos que las situaciones de pandillas barriales y de la infiltración de organizaciones delincuenciales pasa a ser un problema crítico de convivencia en los establecimientos escolares. En los países de Centroamérica y en México, donde hemos estado trabajando, hay una fuerte presencia de la Mara Salvatrucha y la 18. Estas son pandillas que surgen inicialmente en Estados Unidos, la 18 surge en los años 40, de defensa de la identidad. Ahora, políticas de distinto tipo de migración en Estados Unidos han trasladado a chicos de origen latino, no ciudadanos norteamericanos, pero que pertenecen a esta pandilla, a sus países de origen. Eso ha causado un tremendo problema en países con débil institucionalidad, con débil capacidad de respuesta. En El Salvador, por ejemplo, se estima que hay 45.000 mareros y 12.000 policías. En otros países como Brasil existe una fuerte presencia de organizaciones criminales entre los jóvenes, organizaciones criminales de adultos que influyen en los jóvenes, y los jóvenes forman parte, que ya se está empezando a ver aquí en Chile, como sicarios, como soldados, etc. En países del Cono Sur, ¿verdad?, estas actividades delincuenciales suelen incluir a los jóvenes. En Chile la prensa ha destacado grupos de delincuentes adolescentes o niños incluso, pero ellos son de sectores escolares y no tienen necesariamente presencia organizada en las escuelas. Y si bien hay pandillas juveniles, estas son manifestaciones barriales que eventualmente aparecen en las escuelas. Pero yo diría que no estamos en los niveles de infiltración que se da en Centroamérica y en norte de México. Ajá. Estamos apurados, pero no tanto, ¿eh? A ver, controla tú, por favor. Bien. Y yo quisiera brevemente, las maras centroamericanas y las maras en el norte de México y en otras ciudades tienen un tremendo poder, y el poder que tiene deriva de algunos hechos muy evidentes. Déjenme ponerme en donde estaba, ¿no?
¿Qué es lo que buscan estas pandillas criminales? Lo primero es reclutar estudiantes, ¿no? Reclutarlos como parte de la mara, como parte de la pandilla. Por ejemplo, en aquellos países donde se ha bajado la edad de responsabilidad penal, obviamente reclutar a jóvenes menores a 14 resulta un buen momento para reclutar soldados. Y sobre todo también clientes, hacerlos consumidores de droga, particularmente la marihuana, pero también el crack en Centroamérica y México. Y además aumentar los ingresos monetarios mediante la extorsión. La extorsión es una actividad cada vez más generalizada. En El Salvador, por ejemplo, ya la extorsión no es solamente a los alumnos, sino también a los profesores. Se les exige un pago. Sus miembros hacen caso omiso de las leyes, no temen ir en las cárceles. Finalmente la cárcel es parte de la historia de la vida de estos delincuentes. De hecho tienen territorio, la cárcel se divide, es parte de, ahí quien maneja la ley pasa a ser la pandilla delincuencial. Y su poder nace, por supuesto, de una capacidad de ejercer violencia de modo ilimitado, llegando a la muerte y al terror. Organizamos hace poco una reunión con directores de escuelas de Centroamérica y México, y un director me decía, en los últimos 2 años he tenido 3 muertos aquí en mi escuela. Y aquí en el barrio no solo mataron a una mujer, sino que le abrieron el vientre y pusieron su propia cabeza en el vientre. Entonces, estamos hablando de la capacidad de matar, pero además de ejercer poder de terror, ejercer terror a través del matar. Además disponen de dinero y otros recursos, porque se apoderan de territorio, extorsionan a todo, al pequeño comerciante, a los migreros, a todo el mundo, empiezan a manejar la prostitución, la droga, etc. Manejan la sustancia adictiva y además para los chicos son fuente de protección ante otras pandillas. Si tú eres miembro de una pandilla, a lo menos tienes protección ante las otras pandillas. Para las mujeres, por ejemplo, ser parte de una pandilla implica que tiene cierta protección ante las posibilidades de violencia y violación en la calle. De algún modo se la señala como intocable. Y desde luego, entre algunos jóvenes esto da prestigio. Andar con pistola, haber matado, ellos le llaman saltar. Cuando se salta la clica, la pandilla, un primer requisito, antes era soportar una paliza de 18 segundos, segundo requisito matar a alguien como parte de eso, y entonces pasas a ser, y estamos hablando de estudiantes de secundario, tienen ese rasgo, dominan la calle y su cultura. Vamos ahora a bajar los tonos. La presencia en escuelas es minoritaria, no todos los muchachos son mareros. Los efectos de su presencia o de la presencia de las pandillas en general en las escuelas pueden ser juzgados de desastrosos. Alfredo, por ejemplo, para cerrar. ¿Cómo? 2 minutos para cerrar. 2 minutos. Cambian las trayectorias de vida de los estudiantes, impiden cambio positivo, desprestigian a las escuelas, victimizan, desvirtúan el rol de los docentes. Ahora yo voy a ir a lo que quiero decir. En el fondo, lo que nosotros hemos visto es que las escuelas tienen que volverse santuarios de paz. Santuarios en el sentido de intocables. Y para eso se requiere una mirada política. Este asunto, estimados colegas, tiene que ver con lo mejor de la política, que es construir una hegemonía cultural. Ganarse a los chicos para la cultura de la paz. Es decir, arrebatarlos de la cultura de la violencia. Ganarle el corazón y las mentes. Consensuar, y luego, desde luego, viene todo lo que sigue, que es fortalecer políticamente a la institución para que la institución como tal, el conjunto de todos los actores de la institución den una respuesta homogénea. Y ese es el problema, porque hemos visto muchas veces que las respuestas vienen de distintos lados y terminan haciendo de las escuelas una especie de queso gruyère en que está horadada por 26 programas de distintos lados y terminan restándole consistencia.
Lo que nosotros decimos, la respuesta tiene que venir de la institucionalidad de la escuela. Eso entonces significa construir una hegemonía desde el director hacia abajo para ganar a los estudiantes para la paz. En suma, se requieren procesos de integración, procesos de capacitación integrales para que el conjunto del plantel tenga la misma mirada, tenga el mismo enfoque, dirigido a todos los miembros. Esta es la respuesta de alcance mayor que decía Jorge recién. Esto no impide, sino que al revés, posibilita que hayan respuestas más focalizadas. Las requiere, por ejemplo, las que tienen que ver con habilidades de la vida, las que tienen que ver con mediación. Por supuesto que sí, tienen que estar presentes, sin embargo tienen que estar articuladas con una respuesta institucional del conjunto de la escuela, en donde la base es la construcción de autoridad moral por parte de los profesores. Es decir, que los profesores se erijan en autoridades. Entonces es un proceso destinado a fortalecer la institucionalidad de la escuela y la capacidad de dar respuesta a los temas de convivencia, a los procesos que instalan los ministerios de educación, elaboración de manuales, de reglamentos, etcétera, a las instancias propias de la escuela y a su línea de mando, que actúe de modo congruente el inspector, el director con la profesora, que no se resten autoridad moral, sino que al revés, que la suman, y dándole sostenibilidad a todos los demás programas en el marco de una respuesta institucional. Todo esto lo hacemos, por supuesto, desde un enfoque humanista, fundado en la democracia y el respeto a los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad escolar. Para Chile, esta respuesta también es válida y, por supuesto, estamos trabajando. Esto lo aprendimos en Chile, en la quinta región, además de Centroamérica, y actualmente estamos trabajando con la Florida. Esa es nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias, Alfredo.